¿Alguna vez os habéis preguntado de dónde viene la depresión? ¿De dónde viene la tristeza? Esa desgana, esa falta de voluntad por hacer cualquier actividad, esa falta de fuerza y de energía. Si os quedáis aquí, os lo voy a contar en un momento. Mi nombre es Crispín García Romero, soy graduado en Filosofía y Psicología y este canal se llama Manual para la Vida. ¿Cuál es la razón? La razón última de la depresión y de la tristeza. Aquí la psicología evolutiva tiene mucho que decir. Hay que tener en cuenta que la selección natural en la evolución no favorece la supervivencia del individuo, tampoco de la especie. La selección natural favorece la supervivencia del grupo en el cual está inmerso el sujeto. Todas las características de los individuos que faciliten la supervivencia del grupo son las que van a pasar a las generaciones posteriores. Y aquí está la clave sobre este tema. La depresión, algo que no, en principio no tiene sentido desde un punto de vista evolutivo o de la selección natural, sí lo tiene desde un punto de vista de la supervivencia del grupo. ¿Qué es lo que hace la depresión? La depresión, cuando un individuo del grupo falla demasiado, bien comete muchos errores, bien sufre ostracismo social, es decir, los miembros de su grupo empiezan a rechazarlo por su forma de ser, su forma de comportarse, quizá tiene dificultades para relacionarse con los demás. Esa persona empieza a tener tristeza y depresión, de manera que con el tiempo comienza a comer menos, tiene menos ganas de moverse, y finalmente acaba por no comer o no levantarse o incluso acabando con su propia vida. Hay que tener en cuenta que los grupos humanos han evolucionado en grupos durante cientos de miles de años con escasez de recursos. De forma que acertar y hacer las cosas bien era muy importante, porque de eso dependía que los miembros del grupo pudieran comer. Hay veces que se pasaban días sin comer, dependiendo de los recursos del entorno. Por tanto, la eficacia de los individuos era muy importante. Así la depresión acaba siendo un botón de autodestrucción. ¿Qué significa esto? Cuando el individuo cometía muchos errores, o bien se relacionaba de una mala manera, de una forma inadecuada con el resto del grupo, esos miembros de ese grupo la acababan rechazándolo. Este rechazo social e incluso estos fallos que se cometían con frecuencia acaban provocando que la persona se sienta depresiva, se sienta triste, cada vez coma menos, finalmente no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de levantarse, e incluso puede llegar el caso a tener unas acciones agresivas contra su propia vida, es decir, cometer incluso suicidio. Y esto se da por este elemento que estamos explicando, porque se activa el botón de autodestrucción. Es un sistema que tenía la naturaleza en nuestros grupos humanos de acabar con los individuos que tenían poco éxito para el grupo o que estaban provocando que el grupo pudiera tener problemas a la hora de conseguir más recursos. Así que con este botón de autodestrucción que se activa cuando la persona tiene pocos éxitos, fracasa o tiene aislamiento social, de esta forma la naturaleza y el grupo y la especie humana, digamos, separaba a los individuos que no estaban colaborando a la supervivencia del grupo. Esta es la razón biológica. Esta es la razón de la selección natural por la que existe la depresión. Es un botón de autodestrucción en el que el individuo se elimina a sí mismo cuando ha tenido muchos fallos y ha tenido problemas con los demás miembros del grupo. Esto puede parecer duro. Hay que tener en cuenta que la selección natural no entiende de ética ni de moral. La selección natural solo entiende de lo que favorece la supervivencia del grupo en la naturaleza. Como digo, no del individuo, no de la especie, del grupo en concreto. Al final, todas las digamos, genes que se transmiten de generación en generación son aquellos que han facilitado esa supervivencia del grupo. ¿Qué significa esto? Bien, han pasado los años, han pasado los miles de años, cientos de miles de años,
y el ser humano ya no vive en un entorno de escasez. El ser humano ya ha modificado la naturaleza de tal manera que el hombre o la mujer ya no se adaptan a la naturaleza, se adaptan a una cultura, además una cultura, como digo, de abundancia. Pero igual que aún mantenemos las uñas de los pies, que siguen estando ahí, aunque ya no nos son útiles, lo eran, hace cientos de miles de años, los individuos se podían defender con las uñas de los pies. Hoy en día las uñas de los pies solo sirven prácticamente para que se nos infecten de vez en cuando. Ya es un vestigio, no nos adapta, es algo que tenemos, que nos adaptó en el pasado, pero hoy ya no nos sirve, aunque todavía lo tenemos, hasta que llegue a una modificación genética que haga que desaparezcan. Pero hoy en día seguimos teniéndolas como vestigio. Ese botón de autodestrucción lo seguimos teniendo en la mente como vestigio de cuando vivíamos en los grupos. Y cuando una persona fallaba mucho, ese botón se activaba, el botón mental de autodestrucción, que hacía que, como vuelvo a comentar y vuelvo a insistir en esto, cuando una persona falla mucho, no conseguía éxitos, provocaba unas dificultades para los demás miembros del grupo, cuando tenía rechazo social, se activaba este mecanismo que lo hacía que perdiera las ganas de vivir, de levantarse por las mañanas y al final incluso cometiendo suicidio o muriendo incluso de hambre. Es un botón de autodestrucción que todos nosotros llevamos dentro y que ya no nos sirve, pero que sigue estando ahí. Ahora bien, una vez que conocemos esto, ¿por qué se activa ese mecanismo, esa palanca de autodestrucción en el ser humano? Podemos ver cómo podemos solucionarlo. Bien, la persona que sufre este mecanismo, lo sufre y este mecanismo se va a activar de dos maneras, fundamentalmente. La primera manera en que se activa este mecanismo es por los fracasos, por la sensación de incapacidad. Pero ojo, este mecanismo no se activa porque fracasemos realmente, sino porque pensemos y creamos que fracasamos. Porque pensemos de nosotros mismos y creamos que somos incapaces. Y esta forma de ver el asunto, de interpretarnos a nosotros mismos como incapaces, no tiene por qué ser consciente, puede ser inconsciente. Muchas experiencias en nuestra vida desde la infancia que nos han hecho pensar y creer de nosotros mismos como que somos incapaces, como que no vamos a conseguir objetivos, nos van a hacer que se active este mecanismo. Y como digo, no tiene por qué ser real. Puede ser que nos hayan hecho creer que no podemos conseguir objetivos o que somos incapaces. Bien por una infancia muy disfuncional, quizás la familia, quizás las primeras experiencias de la infancia con las personas que nos rodeaban más cercanas, el colegio, amistades, o en la adolescencia también podría ser que tuviéramos este tipo de emociones y sentimientos de que somos incapaces. Bien porque hemos tenido distintas experiencias de no lograr objetivos o porque nos lo han hecho creer, hablándonos de que somos inútiles, de que no conseguimos las cosas, de que no somos capaces. Y eso nos ha hecho inconscientemente tener la sensación de que realmente somos incapaces cuando no lo somos. Esto es muy importante. Este es uno de los elementos, la percepción subjetiva, incluso inconsciente, de que no somos capaces, de que fracasamos, de que somos inválidos. La segunda es el retraimiento social, que es además una de las sensaciones de fracaso más intensas que tiene el ser humano. Esos grupos donde vivíamos hace cientos de miles de años requerían una buena colaboración y una buena coordinación entre sus miembros para poder sobrevivir. El ser humano siempre ha vivido en grupos y ha requerido siempre de la ayuda mutua y de la colaboración mutua. Por tanto, el rechazo social, el ostracismo, el separarnos de los demás, va a provocar en una gran proporción que nos sintamos también inválidos, que nos sintamos que no vamos a conseguir, que no somos suficientemente buenos. La emoción y el elemento de ostracismo, de rechazo social, es una de las experiencias más invalidantes para nuestro inconsciente que existen. Por tanto, esos dos elementos, la sensación y la percepción de que fracasamos y la sensación de que estamos rechazados por el resto de la sociedad y el resto de los miembros de nuestra especie, va a llevar muy probablemente que antes o después, si esto es muy intenso, que se active el mecanismo de autodestrucción. Esto es variable en función de las personas. Hay personas
que son más resilientes a esto y hay otras personas que son menos resistentes a este mecanismo. Y esto es así porque igual que hay personas más altas que otras, hay personas que tienden a engordar, otras que son más delgadas, unos que tienen los ojos verdes, otros marrones. Hay una cierta variabilidad en ese mecanismo, pero todos los tenemos. A unas personas se les activará antes y otros después. Pero si tenemos experiencias de fracaso continuas y muy frecuentes, y además hay que tenerlas en cuenta como fracaso subjetivo, como creernos de nosotros mismos que no somos capaces, no tienen por qué ser realmente que somos incapaces. Nos lo creemos o nos lo han hecho creer. Y además unido a cierta separación del resto de las personas de la familia o de la especie o de los seres humanos que nos rodean, va a hacerlo, vuelvo a insistir, en que se active el mecanismo de autodestrucción, que nos va a llevar a sentirnos tristes, con poca energía, a no tener ganas de levantarnos y finalmente incluso dejar de comer o incluso tener tendencia a acabar con nuestra propia vida. Ya sabemos lo que ocurre, entonces sabemos cuál es el mecanismo. Sabiendo desde la psicología evolutiva por qué se produce, por qué se activa el mecanismo de la depresión, podemos saber cómo hacer para desactivarlo. Sabiendo que la sensación subjetiva de incapacidad va a activar el mecanismo de autodestrucción, de depresión, hay que volver a hacer la persona, hay que volver a sentirse como que eres capaz. Como que eres capaz y válido de conseguir logros y objetivos. Por lo tanto, es necesario que busques, que para la persona se busquen objetivos que estén cerca, de forma que puedan conseguirse logros, primero pequeñitos, cosas facilitas, que hagan que la persona se sienta como es capaz de conseguir cosas y lograr cosas. En esta línea es muy importante que la persona tenga un camino delante de ella. Es muy difícil vivir si no tenemos el camino, unos objetivos vitales enfrente nuestro. Es necesario establecerse unos objetivos para que veamos que el coche, que el tren, que es nuestra vida, tiene unas vías por las que va a poder circular. Es muy difícil seguir viviendo cuando vislumbramos que nuestro camino no sigue, que se corta delante nuestra. Esto es lo que provoca cuando se activa el botón de autodestrucción. Lo primero, ver que tenemos unas vías, un camino delante nuestro. Saber además que somos capaces, convencernos de eso. Lo mejor para convencerse de que una persona es capaz es conseguir logros, conseguir objetivos. Para eso tenemos que establecer metas, diferentes metas, pueden ser a más largo plazo, metas más grandes, pero que se puedan dividir en metas muy pequeñitas, de manera que se puedan conseguir éxitos. Cosas muy pequeñitas, que pueden ser elementos muy simples, sencillos de lograr. Hay que estudiar, una persona se tiene que estudiar o estudiar el entorno de la persona para saber qué metas puede conseguir y conseguirlas. En el momento que esas metas se vayan consiguiendo, como digo, primero metas pequeñitas, como se suele decir, ir a lo más fundamental, ir a lo básico, la persona va a ir adquiriendo la sensación y la emoción subjetiva de que es capaz, de que puede lograrlo. Todo esto con el objetivo de neutralizar, de deshacer el mecanismo de autodestrucción. Ese es el primer punto. En relación a esto, hay que tener en cuenta también la necesidad de mejorar nuestras habilidades sociales, la forma en que nos relacionamos con los demás. Y hay cursos, y hay también hay acceso en internet, también en nuestro entorno, donde nos pueden ayudar y podemos aprender un poco sobre habilidades sociales. Porque si tenemos un poquito de habilidades sociales, aquí en los siguientes vídeos vamos a hablar de eso, cómo mejorar nuestras habilidades sociales de forma en que tengamos mejores interacciones con los demás, mejores conexiones con los demás. Porque esto es básico. Ya hemos dicho que el mecanismo de autodestrucción se activa cuando tenemos fracasos continuados y nos sentimos incapaces, bien porque realmente tenemos fracasos o porque nos hacen sentir así, y también se activa por el ostracismo social, por el aislamiento de los demás. Así que este entrenamiento en habilidades sociales, conseguir que seamos más habilidosos en la hora de conectar con los demás, es fundamental para desactivar el mecanismo. Estos son los dos elementos fundamentales. Esta falta de contacto social o dificultad en el contacto social también se puede producir cuando hemos tenido pérdidas significativas en nuestra vida. Gente muy cercana, por ejemplo, padres, madres, hermanos, hijos o gente muy querida, una pareja.
Este mecanismo, este elemento, también puede provocar la activación del mecanismo de la depresión, de la autodestrucción. Porque de repente, tras una enfermedad o un accidente, hemos perdido gente muy cercana. De repente hemos dejado de tener a personas muy cercanas y queridas en nuestro entorno. Eso es una ruptura con la conexión con los demás, porque gente que era muy importante para nosotros ya no está. Eso ha provocado en nuestro cerebro que entienda que hemos tenido una ruptura en las relaciones que tenemos con otros. Y ya hemos dicho que esa separación del mundo social y esa separación de los otros nos va a provocar en una gran parte de la población ese inicio del mecanismo de la depresión. Por tanto, tenemos que, por un lado, asumir esa pérdida, sufrir la tristeza momentánea y temporal que nos puede causar, pero también en el futuro tenemos que volver a retomar cierta conexión con los otros, con otras personas significativas y mejorar esa conexión. En este caso, la tristeza temporal y momentánea, es perfectamente normal. La tristeza es lo que nos hace pararnos, descansar un momento para recuperarnos, para volver a coger fuerzas, para dejar que el cuerpo y la mente se recuperen y además vislumbrar quizás una posible salida, dar tiempo a pensar, dar tiempo a asimilar ese daño que se nos ha producido. Estos daños temporales y momentáneos que pueden ser muy graves, pero que son muy puntuales también, curiosamente no suelen provocar tanta depresión, tanta activación de este mecanismo de autodestrucción como lo provocan los daños pequeños pero constantes, es decir, la sensación de invalidez, los fracasos pequeñitos a lo largo del tiempo, en un tiempo largo donde se nos ha hecho ver que no podemos, o este tiempo prolongado de desconexión social. Esto es, y se ha estudiado en psicología, es mucho más grave para la mente que los sucesos graves que son muy intensos pero muy puntuales. Porque los elementos muy intensos y puntuales nos provocan tristeza y necesitamos pararnos y recuperarnos durante un tiempo. Pero después de eso volvemos otra vez a retomar nuestra actividad. No modifican la percepción que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, lo que podríamos llamar microtraumas, algo que se ha estudiado mucho en psicología, es que no es tanto en el estrés postraumático, no es tanto un suceso puntual que ocurra, sino muchos pequeños sucesos a lo largo de un tiempo prolongado. Esto causa mucho mayor daño que ese suceso grave puntual. Porque esos sucesos pequeñitos, quizás no parecen tan importantes, en un tiempo prolongado, esos son los que van a hacer que nuestra mente nos conciba o piense que somos incapaces, que no vamos a poder resolver las soluciones, los problemas que tenemos en la vida, y nos van a hacer sentir inválidos. Ahí es cuando empieza el riesgo de que se active el mecanismo de la depresión, de la autodestrucción. Ahora bien, otra de las cosas que podemos hacer es, como hemos visto, el primer elemento que tenemos que hacer es hacer objetivos pequeños, pero que consigamos hacerlo con relativa facilidad. Es decir, que volvamos a tener la sensación de que podemos conseguir cosas, de que podemos tener éxito. Para eso lo mejor es paso a paso. Los primeros escalones deben ser pequeñitos, objetivos muy pequeños, para conseguir esa sensación de éxito, que normalmente suelen ser cosas pequeñas que tienen que ver con nuestra vida, lo más fundamental. Luego, un buen manejo de las habilidades sociales, un buen entrenamiento en habilidades sociales para volver a conectar con las personas. Esto también es básico. Y como digo, hay vídeos en YouTube y hay también clases presenciales para conseguir que la persona tenga mejor interacción social. Otro elemento muy importante para hablarle a la parte inconsciente de nuestro cerebro es el contacto físico con otras personas. Porque el contacto físico con otras personas nos está diciendo que nos quieren en el grupo, que tenemos buena interacción. Y eso es muy poderoso. El contacto físico es algo súper poderoso. El contacto físico habla directamente
a la parte inconsciente de la persona y automáticamente en poco tiempo desactiva el botón de autodestrucción, el mecanismo que activa la depresión. ¿Cómo se puede obtener contacto físico? Por ejemplo, cada vez hay más grupos de autoayuda, cada vez hay más grupos de psicología donde se hacen este tipo de terapia, psicología o personas que han estudiado y que son monitores que están preparadas para hacer este tipo de cosas. El otro día estuve viendo una de las cosas que se están haciendo últimamente, que es la risoterapia. La risoterapia es, se reúne un grupo de personas y hacen, como su propio nombre indica, hacen bromas y chistes para que las personas puedan reírse. Y riéndose se activan ciertos mecanismos cerebrales, se libera dopamina, serotonina, que son las hormonas de la felicidad. Pero atención a esto. Durante la risoterapia y en otras terapias, como puede ser el yoga, por ejemplo, que es también muy bueno, moviliza el cuerpo se mueve en grupo además, pero en todas esas terapias hay contacto físico. En la risoterapia he visto que las personas se tumban en el suelo, se ponen unas sobre otras. Digamos que la excusa es sentir la risa del otro, cómo se le mueve la barriga, cómo se le mueve el pecho y el sonido, la risa del otro. Pero al fin y al cabo estás en contacto físico con la otra persona durante segundos o minutos. Estás en contacto físico, sintiendo el corazón y la respiración de la otra persona. Con el yoga pasa algo parecido. Con el yoga, muchas veces las personas se tienen que ayudar unas a otras a adoptar la postura. Además, hay posturas de yoga que se hacen entre varios. Ahí hay contacto físico. El contacto físico es fundamental, amigos. Cuando hay contacto físico, se está hablando directamente a la parte inconsciente de las personas y le dice a esa parte inconsciente que eres aceptado por el grupo. Se quita esa sensación de ostracismo y automáticamente, en muy poco tiempo, se desactiva el mecanismo de la depresión, se desactiva el mecanismo de la autodestrucción, porque el inconsciente entiende que no eres una persona que no esté colaborando con el grupo, al contrario, te aceptan en el grupo, eres una persona válida. Entre esto, el aumento y la mejora de las habilidades sociales para tener mejores interacciones con los demás, menos interacciones de rechazo, el contacto físico con otros, que lo podemos obtener en grupos de autoayuda, risoterapia, yoga, bailes de salón, de salsa, de tango, donde hay contacto físico. Estos dos elementos más conseguir tener éxito en pequeñas cosas, en ciertos proyectos pequeñitos del hogar, del trabajo, de tu vida diaria, que no cuestan mucho trabajo, pero que vas a ir consiguiendo porque no tienen demasiada dificultad, van a hablarle a tu mente inconsciente de que eres una persona válida, de que sirves, de que le estás sirviendo al grupo, de que sirves para la supervivencia del grupo. Tus éxitos te van a quitar la sensación inconsciente de que eres una persona inválida, incapacitada para conseguir éxitos, para conseguir objetivos. Eso, además del contacto social, te va a facilitar que se desactive por completo el mecanismo de la autodestrucción de la mente. Y vamos a entrar en el camino, en el círculo virtuoso, en una espiral virtuosa. Porque conforme vamos obteniendo mejores objetivos, pequeños objetivos, y vamos teniendo éxito, cada vez vamos a tener más confianza en nosotros mismos. Conforme aumenta la confianza, vamos a seguir consiguiendo objetivos, porque conseguir pequeños éxitos y tener confianza van de la mano. Conseguir éxito da confianza y la confianza hace conseguir éxitos. Entramos en una espiral positiva. Conforme mejoramos nuestras habilidades sociales y tenemos contacto con los demás, esto va a facilitar que cada vez lo hagamos mejor. El fracaso provoca que tengamos menos confianza y de esa manera tenemos aún mayores fracasos. Y lo contrario, tenemos malas relaciones con los demás, con lo cual reaccionamos aún peor, reaccionamos de una forma disfuncional a la hora de relacionarnos con otros, nos volvemos más torpes en cuanto a habilidades sociales, en cuanto a contacto con otros, y eso va a hacer que cada vez sea peor, hasta que llegue un momento que nuestra mente, nuestro inconsciente, active el botón de autodestrucción de la depresión. Pero como hemos visto, tenemos el otro medio. Hemos visto cómo hacer para conseguir que entrar en ese círculo virtuoso que va a hacer que nos sintamos mejor.
Y aquí estos son los dos elementos fundamentales que tenemos que incluir en cualquier idea que tengamos para salir de ese círculo vicioso. Podemos añadir dos más secundarios. Uno, la vida hay que tener estímulos novedosos. Cuando entramos en esa rutina donde hay pocos estímulos novedosos, también la mente inconsciente entiende que uno está fracasando. Porque para tener éxito es necesario para la mente inconsciente, o como dirían hoy en día en psicología hoy en día no se habla tanto de mente inconsciente, sino de mente preconsciente. Para nuestra mente, pero bueno, a nivel general, las personas suelen hablar de inconsciente, podemos seguir usando, aunque tengáis en cuenta que en psicología hoy en día se habla de preconsciente. Ya hablaremos más adelante de por qué esto es así. Para nuestra mente inconsciente, el hecho de tener estímulos novedosos, cosas nuevas que aparezcan en nuestra vida o actividades diferentes, variadas, que nos produzcan placer, es una forma de la mente de entender que se está teniendo éxito. Con los estímulos novedosos podemos encontrar nuevas soluciones a problemas que se nos pueden presentar. Podemos además encontrar otras personas que nos pueden ayudar en ciertos ámbitos. Todo este tipo de asuntos hacen que la mente entienda que al tener todos esos estímulos nuevos, esas actividades nuevas, estímulos novedosos, como decimos, entienda que estamos en el camino del éxito, entienda que estamos favoreciendo la supervivencia del grupo. Entonces no activa el mecanismo de autodestrucción. Sin embargo, la rutina, donde siempre se hace lo mismo, donde no hay estímulos novedosos nunca, para el inconsciente es al revés. El inconsciente entiende que tú no estás colaborando, no estás subiendo, no estás intentando mejorar al grupo, porque no encuentras soluciones nuevas, porque no encuentras estímulos nuevos. La mente inconsciente entiende que o ayudas a la supervivencia del grupo, o estás remando en contra, o estás disminuyendo las probabilidades de la supervivencia del grupo. Tenemos que ir siempre hacia arriba, siempre dándole a la mente elementos que le indiquen que nosotros estamos mejorando y contribuyendo a la supervivencia del grupo. Como ya hemos visto, tener éxitos, primero pequeños éxitos, pequeños logros. 2, mejorar nuestras habilidades sociales. 3, y dentro de las habilidades sociales, tener contacto físico con otros. Y 4, novedades en nuestra vida. Tenemos que tener novedades placenteras en nuestra vida. Pueden ser cosas pequeñas, no tienen por qué ser cosas caras. Pueden ser novedades de ir a hacer un curso de cocina y hacer comidas nuevas. Una reunión de personas que leen libros y que les gustan libros de psicología o de otro tipo, románticas. Talleres de psicología, de habilidades sociales, yoga, por ejemplo, de baile. Todo ese tipo de cosas que son estímulos novedosos, variados, están muy cerca, al alcance de nuestra mano, y pues nos lo podemos dar con bastante relativa facilidad. Además, hay que añadir ciertas puntualizaciones a lo que estamos diciendo. 1. Hay que comprobar si existe alguna enfermedad de base detrás de esa tristeza. Si hay una enfermedad grave detrás, el cuerpo va a hacer dos cosas. Nos va a parar, nos va a quitar las ganas para que nos podamos recuperar. La tristeza y ese cansancio nos hace acostarnos, nos hace estar tranquilos para poder darle tiempo al cuerpo de que se recupere. Pero además, si la enfermedad es crónica, dura mucho tiempo y estás descompensada, la mente inconsciente también va a entender que eres incapaz. La mente inconsciente no quiere que tú te conviertas en una carga para el grupo. Entonces va a provocar depresión, va a activar el mecanismo de la destrucción. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerse un chequeo médico. Hay que comprobar que no hay un problema de tiroides, que no hay un problema de diabetes descompensada y otras enfermedades que podríamos tener. Si no hay esa enfermedad, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Contacto con otras personas, mejorar nuestras habilidades sociales, contacto físico y pequeños logros. Esto va a activar la parte mental de somos válidos, esta persona es necesario desactivar el botón de autodestrucción de la depresión. Si hay una enfermedad de base, lógicamente hay que tratarla y puede ser una enfermedad crónica que no pasa nada, solo que debe estar compensada. Si una persona tiene hipertensión, hay que ver cómo lo compensamos para mantener los niveles adecuados. Lo mismo pasa con la diabetes, la insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca y demás, cómo podemos compensar esa enfermedad para poder estar, digamos, estables y no altere otros órganos y sistemas de nuestro organismo. Y como último añadido, esto ya de regalo, pero ya lo veremos también en otros vídeos. Amigos,
Es muy importante entrenarse en disociar las ganas que tenemos de hacer algo del hecho de hacerlo. Esto es básico y fundamental. Y ahora voy a explicar por qué. Para poder conseguir pequeños logros y salir de ese mecanismo activado de la autodestrucción, tenemos que hacerlo. Tenemos que apuntarnos a un grupo, tenemos que ir a hacer yoga, tenemos que hacer risoterapia, tenemos que ir a grupos de autoayuda donde las personas hablan de su situación, incluso se abrazan entre ellos, se dan abrazos. Eso es muy importante, pero hay que ir. Sabemos que en cuanto el mecanismo de autodestrucción se ha empezado a activar, quita las ganas a la persona de hacer nada. La deja sin ganas de hacer nada, porque ya lo que pretende ese mecanismo es que esa persona es sacarla del grupo. Es lo que pretende. Así que te quita las ganas, es lo primero que hace, te quita las ganas de comer y tal. En nuestra mente, y esto es muy importante, y esto se entrena, hay que disociar las ganas que tenemos de hacer algo del hecho de hacerlo. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace con entrenamiento, que lo podéis hacer vosotros mismos en disociaros la actividad que hacéis de vuestras emociones. Es decir, desapegaros de vuestras emociones, verlas como algo externo a vosotros, como algo que está ahí, pero que no os tiene que modificar nada de vuestra forma de actuar ni de ser. De hecho, las emociones solamente nos pueden afectar cuando nosotros hacemos algo como reacción a la presencia de emociones. La emoción en sí misma no te puede hacer nada, imposible. Lo que te puede provocar es que hagas algo para quitarte la emoción. Y eso que haces o que dejas de hacer es lo que te afecta. Si por falta de ganas dejas de tener contacto social, dejas de conseguir pequeños logros, por falta de ganas, la falta de ganas no es la que te afecta, es el hecho de no hacer nada por esa falta de ganas. Tu acción o tu falta de acción es lo que te afecta, no la emoción. Ten en cuenta que la emoción puede verse como una nube en el cielo. La nube pasa, una nube que no es de tormenta, una nube blanca que pasa por el cielo, no te puede hacer absolutamente nada. Si tú por ver la nube empiezas a correr un poquito a lo loco porque te has asustado y empiezas a correr, esa carrera sin previsión y un poco a lo loco es lo que puede hacer que te caigas o te hagas daño golpeándote con algo, pero no la nube. La nube es la emoción. Va a estar en el cielo, va a tapar el sol, puede tapar el sol un rato y luego se va a volver a ir. El sol va a volver a salir detrás de la nube. Así hay que ver las emociones, son variables, van y vienen, no te pueden hacer daño. Tienes que mirar la emoción como si fuera algo externo a ti, como si fuera una nube. Observa esa emoción. Mira que está ahí, pero esa emoción no te puede impedir que hagas lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer. Te levantas, vas y lo haces, independientemente de la emoción que tengas. Te vas a dar cuenta con el tiempo que las emociones, si te analizas a ti mismo y te observas a ti mismo, te vas a dar cuenta que las emociones son pasajeras, van y vienen, que no te pueden hacer daño, que el daño te lo haces tú a ti mismo, siguiendo o intentando rechazar esa emoción. Te lo haces a ti mismo, haciendo o dejando de hacer por el hecho de que hay una emoción. La emoción está ahí, déjala ahí, no te puede hacer nada. Tened en cuenta que las emociones, cuanto más hagamos para quitárnoslas de encima, se van a nutrir de esa energía, de todo lo que hagamos y de esa energía que nosotros aplicamos para quitarnos la emoción se hace más grande. Esa nube en el cielo, que es la emoción, cuanto más pensemos y más intentemos quitárnosla de encima, más grande se va a hacer. La emoción, del tipo que sea, se reducen cuando las dejamos estar y no luchamos contra ellas. Si hay una emoción de miedo, ansiedad, desgana, tristeza, deja que te inunde el cuerpo entero. Deja que te llene completamente el cuerpo esa emoción. No te resistas. Mírala como una parte de ti que viene de vez en cuando y ya está. Y no hay mayor problema. Solo te puede hacer daño si tú haces algo en contra de ella. No te resistas. Baja los hombros. Baja los brazos. Relaja tu mente. Relaja tu cuello. Relaja todo tu cuerpo. Y deja que esa emoción te inunde por completo. Si la emoción no encuentra resistencia, tal como llegó, te va a inundar, igual te va a atravesar y se va a ir. Hay que exponerse a ella. No tengas problema con el tema de la emoción. Sobre este tema hablaremos más largo entendido, hablando de la meditación y de cómo gestionar nuestras emociones. Pero me ha parecido interesante traerlo aquí a colación en relación con el tema de la depresión.
Por tanto, disóciate, sepárate de esa desgana. Esa desgana está ahí, muy bien. Tú tienes que levantarte e irte a tu grupo de baile, a tu grupo de yoga, a tu grupo de lo que tengas que hacer, a conseguir esos pequeños logros que tienes que hacer. No te importa qué emoción tengas en ese momento, puedes estar triste, alegre, con miedo, con ansiedad, no importa. Deja esa emoción ahí, es una mochilita que llevas, no te va a hacer nada. Vas y haces lo que tienes que hacer, cuando te vengas a dar cuenta. Cuando aumentes tus mejoras de las relaciones con los demás, porque has aprendido, te has instruido en relaciones sociales, en habilidades sociales. Cuando tengas contacto físico con otros. Cuando tengas pequeños logros antes que te des cuenta, vuelves a tener ganas de vivir, vuelves a ganas de buscar estímulos novedosos, de buscar aventuras, de tener objetivos, de tener un camino delante tuya. Este es el proceso, amigos. Es el proceso de desactivar el mecanismo de la autodestrucción que supone la depresión. Hasta la próxima, que tengan unos días muy productivos y felices y muchas gracias por ver el vídeo.